Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido o bienvenida a tu idioma. Me da mucho gusto que estés aquí. Hoy vamos a hablar de los pronombres personales en alemán. Tengo preparado aquí un pequeño cuadrito que dibujé. Este cuadrito lo puedes encontrar en la descripción del video, ahí lo puedes descargar. Si estás inscrito en la plataforma de tu idioma, bueno, puedes empezar a explorar los ejercicios, puedes empezar a ver qué es lo que vamos a tratar hoy, cómo lo vamos a tratar. Si no conoces la plataforma de tu idioma, te invito a que veas el video de presentación y que te suscribas. Creo que vale la pena, creo que es una buena herramienta si tienes ganas de aprender alguna lengua, ¿sí? Siguiendo un poco la forma que he tenido de aprender idiomas. Bueno, hoy vamos a hablar de los pronombres personales. Antes de hablar de los pronombres personales, vamos a hablar de los sustantivos. Es importante, no importa qué lengua quieras aprender. Yo sé que muchas veces a lo mejor ciertos conceptos gramaticales nos da flojera aprenderlos. Se intentan presentar aquí de una forma no tediosa, sin descripciones kilométricas, únicamente presento la parte que considero imprescindible para empezar a manejar la lengua, para que puedas tener un dominio. Yo le apuesto no solo a que te sepas cierta lengua, a que te sepas ciertas palabras, sino al igual que cuando andas en bicicleta, si es que sabes andar en ella, estoy seguro que aprendiste a andar de niño y nunca se te va a olvidar. Bueno, yo considero que el dominio de ciertos conceptos es clave para dominar una lengua. Es decir, en este caso que hablamos de los pronombres personales, considero que no basta con sabérselos, sino tienes que dominarlos con los poquitos, las relaciones entre conceptos que existen, ¿no? Vamos a eso sin darle más vueltas. Bueno, el cuadro dice, utilizamos los pronombres personales para representar a los sustantivos y yo creo que por lógica, primero tendríamos que ver qué es un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo básicamente son los nombres de las personas, cosas, animales, sentimientos, emociones, situaciones. Básicamente es cualquier cosa de la que pueda sacar un concepto. Esta definición creo que queda un poco grande o un poco inapropiada, así que intentaré ser un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar del amor, de la gata, de la primavera, del tráfico, de la calle, de la fantasía, del unicornio. Todos ellos son sustantivos. Para esta lección necesitamos verlos porque cada uno de estos sustantivos puede ser representado con un pronombre de los que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, si yo hablo de los seres vivos, el conjunto en la tierra, el conjunto universal de las plantas, animales, nosotros mismos, yo puedo hablar de ellos siempre y cuando no esté incluido yo y no estés incluido tú. Este concepto lo veremos un poquito más adelante. Si por otra parte estamos imagínate que estás en un café con tu mejor amigo o amiga, ¿no? Y estás chismeando y quieres hablar mal de un tal Juan, pero hay una persona ahí que lo conoce y realmente tú no tienes ganas de que esa persona sepa que estás hablando de Juan, pero tampoco tienes ganas de dejar de chismear. En este caso, como hacemos muchas veces, puedes empezar a hablar de él, como utilizando el sustantivo apropiado. Puedes hablar del hombre, del muchacho. Puedes incluso ponerle un apodo a Juan, cosa que hacemos, cosa que es muy común aquí en México. No creo que no tengas un amigo que tiene un apodo, hay unos geniales, ¿sí? Yo recuerdo a mi amiga la Calva, pero bueno. En este caso, por ejemplo, todos los sustantivos pueden ser representados con pronombres personales. Es muy importante saber entender el concepto de sustantivo y sobre todo saber con qué pronombre personal puedo hablar de qué sustantivo o grupos de sustantivos, ¿sí? Creo que esto es una definición más que práctica para sustantivos. Los nombres de las cosas, es decir, sí, los nombres de las cosas. Si te queda alguna duda, déjamela ahí en la cajita de comentarios e intentaré aclararla lo más rápidamente posible, ¿no? Una vez visto esto de los sustantivos, podemos empezar a hablar de los pronombres personales. Antes de entrar en los pronombres en sí, quiero recordar, estoy seguro que ya conoces estos conceptos, singular y plural,
pero es importante recordarlos porque a mí me gusta pensar que singular y plural son los números de forma gramatical, es decir, son representaciones de grupos o personas numéricamente hablando de forma gramatical. Siempre que voy a hablar de singular, siempre voy a tratar de una sola cosa, de una sola persona, de una sola entidad. Mientras que cuando hablo de plurales, voy a hablar de varias cosas, varias personas, varias entidades, ¿sí? Dos o más. Regularmente, bueno, no regularmente, sino siempre cuando hablamos de plural, hablamos de grupos de dos o más personas. Y siempre que hablamos de singular, hablamos de una sola persona, de una sola cosa, hablamos de uno, sin importar su género, sin importar la forma en la que nos referimos a él o ella, esto lo vamos a ver un poco más, sin importar qué persona sea, singular en todos los casos, para todas las personas, cosas, animales, sentimientos, todos los sustantivos, se va a tratar de uno. Y bueno, ya una vez visto esto, vamos a ver ahora sí lo más básico, lo más esencial, lo que se espera que dominemos para poder dar esta lección por superada, que son los pronombres personales. No me voy a meter mucho en cuestiones de pronunciación, eso buscaremos la forma de transmitirlo más adelante. Me voy a meter únicamente al aspecto gramatical, a cómo se llama el pronombre y qué representa. Si eres familiar con el inglés, si tienes ciertas nociones de inglés o si sabes inglés, te vas a poder dar cuenta de que los pronombres en alemán y los pronombres en inglés, estamos hablando de pronombres personales, son muy parecidos y esto es bueno por la relación que sabemos que tienen las lenguas, ¿no? Bueno, empezamos con el primer pronombre, es ich, ¿sí? En algunos lugares le dicen ish, ¿sí? Me parece que en el norte existe más la tendencia a decir ish o decir ich. En tu caso particular, considero que este no es momento de preocuparte por cómo se pronuncia. Lo importante es saber que este pronombre personal está relacionado con la primera persona del singular y con el pronombre personal en español yo. La parte práctica de esta lección, lo que nos interesa aprender, memorizar, pero siempre que hablo de memoria hablo sin obligarnos, recuerda, memorizar a través de la práctica constante y de la práctica hasta que lo domines, como la bicicleta, ¿sí? Lo que se espera que aprendamos en esta lección son las equivalencias o las correspondencias de los pronombres personales en alemán, sus correspondencias en español y sus correspondencias gramaticales. Eso lo podemos ver aquí en el primer ejercicio que nos generó la plataforma, ¿sí? Recuerda que si no te gustan esos o cuando ya los hayas contestado puedes recargar nuevos ejercicios, ¿sí? Dentro de la misma plataforma y todos estarán contestados, todos estarán corregidos para que puedas darte una idea de si vas o no vas por buen camino. En este caso, por ejemplo, tenemos que aprender la correspondencia del pronombre en español, la correspondencia, aquí no hay, sí, mira, aquí hay uno, la correspondencia del pronombre o los pronombres en alemán y sobre todo sus nombres gramaticales, ¿sí? ¿Qué es el concepto que nos está definiendo? Es importante dominar estos conceptos porque se van a repetir en cualquier lengua que quieras. Si tú quieres aprender chino, alemán en este caso, inglés, incluso alguna lengua muerta, ¿sí? Si quieres aprender sumerio o latín, hay conceptos que se van a repetir, en este caso el sustantivo y en muchos casos las representaciones en pronombres personales son esos conceptos que se van a repetir. Entonces es muy importante que los tengas claros y que sobre todo los domines hasta con los ojos cerrados. Bueno, vamos a empezar con las particularidades. No son muchas, realmente los pronombres en alemán son bonitos, son simples, ¿no? La primera particularidad es que en alemán, al igual que en español, existe la forma formal. La forma formal ahora sí, ¿no? Para hablar de la segunda persona del singular. Es decir, yo puedo hablar de tú, si estoy hablando con mi amigo, con mi hermana, con mi compadre, pues yo le hablo de tú, ¿no? Bueno, sí, no me meteré en conceptos culturales ahorita. Si hablo, por ejemplo, con la mamá de mi novia, ¿sí? En este caso le puedo hablar de usted a ella, porque bueno, hay cierta distancia, quieres demostrar cierto respeto, etcétera. Tú estoy seguro que sabes utilizar el usted, o utilizas, mejor dicho, el usted de forma diferente en tu país, ¿sí? En este caso, bueno,
En México lo utilizamos para hablarle a personas mayores, para hablarle a personas desconocidas, quizá para hablarle a tu jefe, qué sé yo. ¿Sí? Estoy seguro que tienes más que claro el concepto de usted. Si te queda alguna duda con esto, bueno, déjala una vez más ahí en la caja de comentarios e intentaré responderla en la medida de lo posible. Los correspondientes para tú y usted respectivamente son los pronombres personales do y sí. Ojo, este pronombre se repite en 3 ocasiones. Nos sirve para la segunda persona del singular formal, para la tercera persona del singular femenino y para la primera persona para la tercera persona del plural. Tú en este momento quizás estás pensando que cómo vas a poder distinguir entre los tres, cuándo vas a saber cuál es cuál o cuándo es cuál, ¿no? Cuándo estás hablando de usted, cuándo estás hablando de ella o de ellos. Es muy sencillo, realmente el contexto de la oración, en este caso los nombres con los que queremos llamarlos, el contexto y los nombres y la oración en sí te va a decir eso. Mira, un ejemplo bien sencillo en español. Si yo digo, tú eres una imagen de tu casa, ¿sí? Ahí utilizo 2 veces la palabra tú, ¿sí? En la primera vez cuando digo tú eres, me refiero explícitamente a ti, a la segunda persona del singular, ¿sí? Mientras que cuando yo digo de tu casa, el segundo tú se está refiriendo a la casa que es propiedad tuya. En este caso, una casa es un objeto neutro, bueno, sí, es un objeto, ¿sí? Y aunque utilizamos la misma palabra tú en 2 ocasiones distintas, en ambas ocasiones hace referencia a 2 sustantivos totalmente diferentes. En el primero a ti y en el segundo a tu casa o a la casa que es propiedad tuya. Entonces, de esa misma forma que en español puedes saber de acuerdo al contexto de qué persona estás hablando, en alemán va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Poco a poco, con el dominio, recuerda, la finalidad de tu idioma no es solo que aprendas, sino que domines, que practiques hasta que domines con los ojos cerrados y puedas relacionar estos 3 conceptos sin pensar ya. Eso te va a servir porque el día que quieras aprender otra lengua, estos 3 conceptos se van a repetir en los pronombres personales y lo único que tendrás que aprender serán las equivalencias en aquella lengua, las palabras para representar dichos pronombres en la lengua, ¿no? Bueno, aquí hice un pequeño apunte para que recordemos, ¿no?, la forma formal de la segunda persona del singular. Continuamos. Cuando hablamos de las terceras personas, es importante saber quiénes son, por qué se agrupan de esta forma y bueno, cómo van a funcionar, ¿no? Una particularidad que tienen, por lo menos en inglés, en español, en inglés y en alemán, es que las conjugaciones tienden a ser parecidas. Tú puedes decir él come, ella come, eso come. Y la conjugación comer, en ese caso en tercera persona, es idéntica para los 3. Esto se repite en inglés, por ejemplo, lo meto porque quiero pensar que el inglés te es familiar y así te será más fácil relacionar conceptos, y se repite en alemán. Entonces es muy importante cuando hablamos de las terceras personas saber quiénes son, a qué se corresponden. En este caso tendremos el pronombre personal él con el pronombre er y este corresponderá a la tercera persona del singular masculino con el siguiente pronombre que se corresponde a ella, a la tercera persona del singular femenino y así sucesivamente hasta llegar al neutro, ¿no? Ok, es uno más. En alemán existe una particularidad, el pronombre impersonal man. Este puede ser un poco complicado, pero realmente no lo es. Vamos a ver qué dice. Dice, en alemán existe una forma verbal que nos sirve cuando no sabemos quién realiza la acción. Puede servir para todas las personas y para ninguna persona. Esto es confuso, pero no, es realmente muy fácil. Puede parecer confuso. Fíjate, si yo digo, nosotros comimos bien en ese restaurante, yo puedo saber quién comió y cuándo comió. En este caso, yo puedo saber que nosotros comimos y que fue en un momento en el pasado. Pero si digo, en ese restaurante se come bien, ¿sí me explico? ¿Sí?
Yo sé que ahí se realiza una acción, pero no sé quién la realiza. Yo sé que la persona que va a comer a ese restaurante tiende a comer bien, sirven bien de comer, ¿no? Pero no sé si es un grupo de personas, no sé si la acción está siendo realizada. Únicamente con esa afirmación digo que en ese lugar se realiza una acción. Aquí puse un pequeño ejemplo más, ¿sí? En alemán puedes decir kann man hier rauchen, ¿sí? Se puede fumar aquí. Aquí el pronombre impersonal man, la traducción más cercana al español es se. En ese restaurante se come bien, ¿sí? Se puede fumar aquí. Aquí yo no sé quién puede o no puede realizar la acción de fumar. Digo esto porque está en modo interrogativo, ¿sí? Realmente es sencillo el concepto de man. Poco a poco, una vez más, el contexto y la práctica te van a ir dando el dominio de él. Si te queda alguna duda, también házmela saber, me dará gusto contestarla. Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? Aquí hablamos una vez más, hablamos de grupos de personas, de la primera persona del plural, donde estoy yo incluido y es el pronombre nosotros. La segunda persona del plural, donde estás tú incluido, ¿sí? Y no estoy yo. Y la tercera persona del plural, que corresponde a un grupo de personas donde no estás tú ni estoy yo, solo están ellos. Aquí están sus correspondencias en alemán. Y bueno, esto es básicamente lo primerito que tendríamos que entender para empezar a manejar con propiedad los pronombres personales, ¿sí? Para podernos dirigir a los sustantivos de la forma adecuada. Habrá un momento en el que hagamos un video hablando únicamente de sustantivos en alemán, que son muy particulares. Y bueno, vamos a pasar ahora a los ejercicios, ¿no? La idea básica de esta lección, lo que se espera que al final de la misma seas capaz de hacer, es relacionar sin ningún tipo de problema estos tres pronombres, ¿sí? Que tú automáticamente cuando hables de un du te des a la idea de que estás hablando de la segunda persona del singular o que estás hablando de tú, ¿sí? Que puedas hacer esas tres relaciones lo más rápido posible sin pensarlas, una vez más como andar en la bicicleta, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuáles son los correspondientes para eso? Según el esquema, eso se va a corresponder con la tercera persona del singular neutro. Por lo tanto, aquí tendríamos que buscar que es su traducción de eso al alemán es, ¿sí? Y su correspondencia gramatical es la tercera persona del singular neutro, ¿sí? La siguiente pregunta: ¿cuáles son los correspondientes para yo? Bueno, nos remitimos a la tabla. Yo sé que es muy sencillo, a lo mejor puede ser un poco redundante, pero es importante. Cuando hablamos de yo, hablamos de la primera persona del singular y del pronombre ich, ¿sí? En este caso, bueno, tendremos el pronombre ich con la primera persona del singular, ¿sí? Y por último, cuando hablamos del correspondiente para él, ¿sí? Para él, hablaremos de la tercera persona del singular masculino, y su pronombre personal en alemán, er, ¿sí? Eso lo podemos encontrar aquí, donde vemos en la tabla que tenemos el pronombre personal masculino y sus correspondientes, en español y en alemán, y su nombre gramatical, tercera persona del singular masculino. Vamos a ver si es cierto. Dentro de la plataforma de tu idioma le damos a corregir y vemos que todas son ciertas, ¿no? El correspondiente para eso es la tercera persona del singular neutro. El correspondiente para yo o para son ich o la primera persona del singular, y el correspondiente para él es el pronombre en alemán er o la tercera persona del singular masculino. Voy a hacer una pequeña prueba cambiando esto aquí. La única finalidad es que tengas la confianza de que en caso de que falles, la plataforma te va a corregir en todo momento, ¿sí? Te va a hacer saber que, bueno, ahí cometiste un error. Cuando hayas terminado estos ejercicios, no olvides recargar nuevos ejercicios en todo momento. Como ahora los pronombres personales en alemán son solo 10, quizás algunos de ellos, bueno, te los pregunten más de una vez. La finalidad de esto es que tú contestes ejercicios, ¿sí? Tú contestes ejercicios hasta que tengas un perfecto dominio de los mismos sin necesidad de estar
pensando, sin necesidad de que lo tengas que reflexionar. Tienes que hacerlo en automático. ¿Sí me explicó? Tienes que hacerlo en automático. Y bueno, creo, tú debes recargar, o bueno, no debes, pero recarga la plataforma una y otra vez hasta que tengas estos dominios totalmente aprendidos, totalmente dominados. Esta es la finalidad. El algoritmo genera una cantidad grande de ejercicios basada en los conceptos, pues. Entonces, practica, porque es lo único que te va a realmente dar un dominio de la lengua práctico. Esto es todo por esta ocasión. Te agradezco mucho que hayas llegado al final de este video. Todas las preguntas, por favor, déjamelas en la caja de comentarios. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esté claro. Que tengas buen día. Hasta luego.